Bien, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? ¿Qué tal el fin de semana? Eh, Estaba aquí pues cuadrando lo de la asistencia. Creo que me faltan algunos. Em, Luisa Palacios, ¿está? Aquí estoy, profe. Listo. Y me falta Daniel Rojas. ¿Daniel Rojas está? Presente. Listo. Bien, ya estamos todos. Entonces podemos empezar. Bueno, nuevamente buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Pues entramos a otra semana de trabajo. Esta semana bien importante porque el día de mañana, si mal no estoy dentro de su horario, tienen parcial. Entonces, importantísimo que pues tengan en cuenta que pueden hacer hoy todas las preguntas relacionadas pues con lo que voy a explicar, que también tiene que ver con lo del parcial del día de mañana, y vamos a hacer como, eh, es que no recuerdo, no lo tengo aquí muy claro, lo del parcial de ustedes. Sí, creo que es el 8. Esperen que yo lo tengo aquí. Ya les confirmo. Pero creo que sí es el 8. Octavo B, 8 de mayo. Sí, tienen toda la razón. Entonces es el 8 de mayo, entonces sirve como aclaración de ciertas cosas, y pues vamos a hacer como una introducción al tema de división entre polinomios, en este caso entre monomios, que es la aplicación de otras propiedades eh, adicionales a las que estábamos trabajando. Pero entonces sí es bien importante que ustedes preparen ese parcial. Creo que ya les llegó la invitación o dentro de su calendario aparece el parcial. No es sino que el día a la hora que tenemos la clase, pues no va a ser la clase, sino va a ser el parcial. Ustedes abran el link o entren a la parte de cuestionarios y ahí está el parcial número 1 para ustedes. Entonces, para que lo desarrollen, son 4 ejercicios sobre los temas que yo les envié la semana pasada, y ya, que estudien y que ojalá les vaya muy bien en ese parcial. Entonces, voy a disponer a explicar de una vez. Y por favor, si hay alguna pregunta, alguna duda, algo que decir, abren su micrófono y con mucho gusto. ¿Listo? Entonces, vamos a trabajar este ejemplo que tiene que ver con el tema que estábamos desarrollando la semana pasada, y es la multiplicación entre polinomios. Entonces, si yo tengo 3x al cuadrado más 5x menos 3 y lo multiplico por 2x al cuadrado menos 3x menos 1, si ustedes se dan cuenta, aquí es una multiplicación de dos polinomios, ¿cierto? Cada uno de los polinomios tiene 3 términos. Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar todo con todo, teniendo en cuenta la estructura que ya hemos desarrollado antes, que es primero signos, luego números y luego las letras. ¿Listo? Entonces, aquí, como esto tiene 3 términos y esto tiene 3 términos, 3 por 3, 9, es decir, van a salir 9 términos para conformar la respuesta. Pero la respuesta final no va a tener 9 términos, porque acuérdense que yo puedo hacer términos semejantes. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer primero es este término de aquí, lo voy a multiplicar por los 3 términos del lado de allá. ¿Listo? Entonces, va a quedar aquí la primera multiplicación, 3x al cuadrado multiplicado por 2x al cuadrado. La otra multiplicación va a ser 3x al cuadrado multiplicado por menos 3x, ojo con los signos, y 3x al cuadrado multiplicado por menos 1. ¿Listo? Entonces voy a hacer esas 3 multiplicaciones. Como les dije, primero signos, más por más, 3 por 2, 6, x cuadrado con x cuadrado, x a la 4. Bien. Samuel Aroca, ¿me hace un favor? ¿Qué seguiría aquí? Este término, ¿cómo quedaría? Por favor, abre su micrófono. Em, este término quedaría 3, digo, 9 negativo, Sí, primero signos, menos, más por menos, menos, 3 por ¿no? 3, 9, ¿sí? Y la x, X, 2, este es 2 y este es 1. ¿sí?
Por eso Quedaría, se multiplican y queda no 2, señor, no se multiplican, ¿no? se suman los exponentes, se Ah, suman. se suman, perdón. X2 y X1, entonces da X3. Gracias, ya puede cerrar su micrófono. X3. Ok. Más por menos menos, 3 por 1, 3. Y como este no tiene letra, entonces le coloco el de aquí, X2. Listo. Entonces ya hice esa multiplicación. Ahora, ¿qué hago? Voy a multiplicar este más 5X por los 3 de aquí, por este de acá, por este de acá y por este de acá. ¿Listo? Todo eso se llama propiedad distributiva. Entonces, el 5X lo voy a multiplicar por 2X al cuadrado, el 5X lo voy a multiplicar por menos 3X y el 5X lo voy a multiplicar por menos 1. ¿Listo? Entonces ahora, más por más, 5 por 2, 10, X1 y X2 da X3, más por menos, 5 por 3, 15, y aquí X1 y X1 da X2, y más por menos, 5 por 1, 5, y como este no tiene letra, entonces se deja la de aquí, 5X. ¿Listo? María Paula Mejía, ¿qué hago ahora? Por favor, abre este micrófono. Cojo el menos 3 y hago lo mismo con todos los números. ¿Con cuáles números? Con Estos no los son que están en números, el paréntesis. son Sí, términos. ¿Listo? No bueno, son los números, términos. son términos. Entonces, multiplico aquí, multiplico aquí, multiplico allá. Gracias. Entonces, tomo el menos 3 y lo multiplico por 2x al cuadrado. Coloco el menos 3 y lo multiplico por menos 3x. Y el menos 3 lo multiplico por menos 1. Entonces, ¿qué voy a tener? Menos por más menos, 3 por 2, 6, x al cuadrado, que es la única letra que está aquí, menos por menos más, 3 por 3, 9, y dejo la x, y aquí menos por menos más, 3 por 1, 3. Listo. Entonces, ¿cuántos términos tengo de todas esas multiplicaciones? Dijimos desde el principio que tenían que salir 9 términos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces lo que voy a hacer es escribir esos 9 términos acá. Entonces, digamos que esto va a ser igual a 6x a la 4 menos 9x a la 3 menos 3x a la 2 más 10x a la 3 menos 15x al cuadrado menos 5 y aquí menos 6x al cuadrado más 9x más 3. Señora Ayala, ¿qué hago ahora? Señora Ayala, Sí, señor, aquí está, aquí está. listo, cuénteme, ¿qué hago ahora? Se buscaría en términos semejantes, ¿no? Sí, entonces, ¿cómo empezaría la respuesta? Pues si va en orden descendente, Sí, perdón, sí, descendente, o sea, de mayor a menor, entonces empezaría con, ay, ¿dónde está? Con 4, ¿no? Bueno, si no es que hay un exponente ahí. ¿Sí? listo, gracias. Entonces, Vale. el primer término va a ser 6x a la 4 porque como lo decía Ayala, vamos a ir en orden descendente y vamos a ir de mayor a menor y es el mayor exponente. Entonces, x a la 4 no hay ningún otro. Entonces se escribe de una vez. X a la 3. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay menos 9x a la 3 y aquí hay más 10x a la 3 y creo que no hay más. ¿Cuánto es menos 9 más 10? Da más 1. Pero acuérdese que el 1 no se escribe, sino que se escribe x a la 3. ¿Listo? Esto aquí representa el 1 cuando no se escribe. Bien, ahora x a la 4, x a la 3, seguiría x a la 2. Entonces tengo menos 3x a la 2, menos 15x a la 2, menos 6x a la 2. ¿Cierto? Como todos son negativos, mire, menos, 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 aquí no se aplica ley de signos, sino simplemente como todos son negativos, entonces se deja el negativo y se suman. Entonces quedaría 3 más 15, 18, más 6, 24. Entonces quedaría menos 24x al cuadrado. ¿Listo? Ahora, que tengan solamente x. Entonces,
Voy por acá, voy por acá, voy por acá. Este término tiene x y creo que no hay ningún otro. O sea que en la respuesta va a quedar más 9x. Y luego los números que van solitos, que no tienen letra. Entonces aquí hay menos 5 más 3. Menos 5 más 3 es menos 2. ¿Listo? Y esta entonces sería la respuesta del ejercicio ya organizada y completa. Entonces, si se dan cuenta, 9 términos teníamos al principio de la respuesta, pero no 9 términos vamos a tener al final porque hay términos semejantes. ¿Cuántos nos salieron? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 términos. ¿Listo? Entonces, Profe, una sí. pregunta. ¿Quién me pregunta? ¿Quién abrió el micrófono? Profe, yo una pregunta. Sí. En la parte en la que sumas el menos 9x a la 3 y eso, y da menos 24x a la 2, ¿por qué da x a la 2? Si tú te das cuenta aquí, este es menos 3x a la 2, menos 15x a la 2, menos 6x a la 2. Todos tienen x a la 2, entonces se deja x a la 2. Lo que pasa es que aquí ya no estoy multiplicando, aquí ya estoy agrupando por términos semejantes. Y como tiene la misma letra, entonces se deja la letra y se operan los números. ¿Es claro? Ok. Sí. Ok. La multiplicación fue hasta aquí. O sea, hasta donde hice los 3 términos por los 3 términos. Hasta ahí fue la multiplicación. Ahora, cuando se toman términos semejantes, con los exponentes de las letras no se hace nada. Simplemente se agrupan para sacar términos semejantes. Eso es lo único que se hace. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? Digamos que este es el resumen de lo que va a ser la... Es más, el parcial va a ser mucho más sencillo. Solamente que hay que tener en cuenta que hay multiplicación de números racionales, y acuérdense que en multiplicación de números racionales no se hace mínimo común múltiplo. O sea, en esta multiplicación de acá no se hace mínimo común múltiplo, se multiplica numerador con numerador y ¿Profe? denominador con denominador. Sí. ¿De dónde sacaste el menos 5? ¿Cuál menos 5? El menos 5 que está antes del menos 15x a la Ok, 2 y el menos 6x a la 2. ok. Aquí hay una cosa. Aquí me faltó escribir la X. Entonces aquí va a variar porque sí me faltó la X. Entonces va a variar que estas dos respuestas. Gracias por la aclaración. Entonces, aquí tengo menos 5x y aquí tengo más 9x, entonces da más 4x. Y términos con solo número, solamente hay uno, que es el más 3. Entonces va a quedar aquí. Sí, me había faltado colocar la x de aquí. Lo coloqué como menos 5, pero sí era menos 5x. Listo. Pero sí, vale la aclaración, gracias. ¿Listo? Entonces, Profe, una pregunta. sí. ¿De dónde sacaste el más x3? Es que esa parte sí no la entendí. ¿Cuál más x3? En la respuesta final, ¿Acá? que dice 6x4 más x3. Mira, este es x3 y este es x3, ¿cierto? Y aquí es más 10 menos 9. ¿Cuánto es 10 menos 9? Menos 1. No es menos 1, es más 1 porque el mayor es positivo. Ojo con esos signos. O sea, más 10 menos 9 es más 1 porque el mayor lo tiene el positivo. Entonces queda más 1, que aquí está, sino que no lo escribo, x a la 3. ¿Listo? Porque son términos semejantes. Ah, ok, gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta de este ejercicio? Yo, profe, Sí. para acomodar en la parte casi final del problema, los que encierras en círculos y en líneas para separarlos es por signo o por qué. Estos, Sí, esos. ¿por qué los encierro? Porque son términos semejantes. Entonces, espera que aquí, mira, x a la 3 lo encerré con x a la 3, no por signo, sino por término, por la letra. Este es positivo, Ah, este es ok. negativo. Entonces, por la letra. Este es x2, que lo subrayé así rizado, y este también es x a la 2. Los que están en cuadradito es porque tienen solamente x. Y este otra vez lo encerré, pero porque es solamente número. Ah, ¿Listo? ok. Listo. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Ninguna?
Bien. Entonces, hasta aquí va a ser lo del parcial número 1, es decir, lo que van a hacer el 8, que 8 es el viernes. Entonces, voy a borrar acá. Y vamos a trabajar o vamos a empezar con lo que es la división. Digamos que la división entre monomios y entre polinomios con monomio no va a ser tan complejo. Pero cuando trabajo polinomio con polinomio, el proceso sí es un poco más largo, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero entonces vamos a empezar a trabajar hoy lo que es división de expresiones algebraicas. Entonces, cuando yo trabajo división de expresiones algebraicas, voy a tener en cuenta unas propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Son parecidas a las que vimos con multiplicación. Una de esas propiedades es que cualquier letra elevada a la 0 da 1. Y otra propiedad es que cualquier letra o número elevado a la 1 da el mismo número. Y aquí va a haber otra, que es que si yo tengo x a la m sobre x a la n, porque estoy trabajando división, lo que voy a hacer es dejar la misma letra y lo que voy a hacer es restar los exponentes. ¿Qué hacíamos en la multiplicación? Lo sumábamos. En la división lo restamos. Esa es la única diferencia que nosotros vamos a tener. Entonces, si por ejemplo a mí me dicen, vamos a empezar por un ejemplo sencillo, básico. Si a mí me dicen operar esto, 3x a la 3 dividido, lo voy a poner así primero y luego si lo colocamos, dividido entre x a la 2, ¿cierto? ¿Qué voy a tener ahí? Pues que lo voy a escribir 3x a la 3 dividido x a la 2. Entonces, ojo, aquí seguimos la misma estructura. Primero signos, luego números y luego letras. Signos, más por más. 3 dividido 1 da 3. Y aquí lo que hago es escribir la x y lo que resto es el de arriba menos el de abajo. No el mayor menos el menor, sino es el de arriba menos el de abajo. O sea que va a ser 3 menos 2. Quiere decir que el resultado de esto es 3x elevado a la 1. Es decir, que este es el resultado. ¿Listo? El exponente, si hacemos eso, el exponente puede darnos negativo. Sí, y a eso voy porque a eso iba con la otra propiedad que vamos a trabajar aquí. Entonces, ¿qué pasa si en llegado caso a mí me llega a dar un exponente negativo? Voy a aplicar una propiedad que me dice, si el exponente que me dio es negativo, lo que tengo que hacer es poner un 1 y en la parte de abajo colocar el mismo término pero con exponente positivo, es decir, bajarlo. Si lo bajo, ya queda positivo. Y si está bajo, negativo, para que quede positivo, se sube. Es decir, lo que estoy haciendo es un cambio de posición. Simplemente eso. ¿Cómo así? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo en un ejercicio, en este segundo ejemplo, 24a a la 6 dividido 3a a la 8, por ejemplo. Voy a colocarle aquí menos 3 a la 8 para que valga la pena trabajar con el signo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero los signos, más de aquí, menos del de aquí, por menos de acá abajo, más por menos menos. 24 dividido 3 se puede dividir, entonces 24 por 3 da, 24 dividido 3 da 8, ¿cierto? Y ahora lo que voy a hacer es la letra, es restar el de arriba menos el de abajo. Entonces quedó 6 menos 8. Entonces, menos 8 a la menos 2. Se supone que este sería el resultado, ¿cierto? Pero ojo, el exponente de la letra es negativo. ¿Cómo hago para volverlo positivo? Lo bajo aquí, no bajo el 8, bajo lo que tenga negativo y lo que es negativo es la letra, no el número. O sea, este menos 8 se queda. Pero el exponente negativo, no estoy hablando de este negativo, estoy hablando del exponente. Como es exponente negativo, lo que tengo que hacer es bajar lo que tenga exponente negativo y en este caso bajo la a y ya se convierte en a cuadrado. Y este sería el resultado del ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo que hago aquí es primero signos, más por menos menos, 24 dividido 3 da 8, y lo que hago, como es la misma letra, es a la 6
le resto a la 8, entonces por eso queda 6 menos 8. Entonces aquí menos 8, que es esto de acá el resultado de los números y del signo, y 6 menos 8 da menos 2. Como el exponente queda negativo, tengo que volverlo positivo. ¿Y cómo lo vuelvo positivo? Este a menos 2 lo que hago es bajarlo, pero no lo bajo como a menos 2, sino lo bajo como a más 2. Y así se convierte ese exponente en positivo. Vamos a mirar este otro ejemplo. Si yo tengo 12xy a la 4 sobre, por favor cierran el micrófono, gracias. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Ya. Listo. Entonces, tengo este ejercicio. Menos 12xy a la 4 sobre 8x a la 3y a la 2. Entonces, ¿qué hago? Primero signos. Menos por más da menos. Ojo con esto. 12 dividido 8 no es divisible, pero sí es simplificable. Entonces, ¿qué significa que sea simplificable? Espera un momentico, corro aquí este tablero. ¿Qué significa que sea simplificable? Pues que arriba y abajo se puede sacar mitad. Entonces, mitad de 12, 6, mitad de 8, 4. Se puede seguir simplificando. Mitad 3, mitad 2. Significa que el resultado es 3 medios. ¿Listo? Ahora, voy con la letra, la X. Entonces, X, arriba tiene un 1 y abajo tiene un 3, entonces 1 menos 3. Y Y, 4 arriba y le resto el de abajo que es 2. ¿Listo? Entonces, menos 3 medios. ¿Y qué va a pasar? Hago esta operación, 1 menos 3 da menos 2. Y 4 menos 2 con Y da 2. Si se dan cuenta, esta letra tiene exponente negativo, ¿cierto? Como es exponente negativo, ¿qué hago? Lo bajo con el 2. ¿Y quién queda arriba con el 3? Pues la de Y, porque Y sí es positiva. O sea, ¿qué va a quedar? Va a quedar menos 3 y con el 3, ¿quién queda? El exponente positivo. ¿Y quién tiene exponente positivo? Y. Entonces queda Y cuadrado sobre. Abajo queda el 2 con el exponente negativo, pero al bajarlo queda positivo. Entonces queda X al cuadrado. Y esta sería la respuesta para ese ejercicio. ¿Listo? Profe, si nos Sí. diesen valor numérico, ¿podríamos resolver esa división? ¿Cuál división? ¿3 medios? No, sí, menos 3y elevado al cuadrado dividido entre 2x elevado al cuadrado. Ese es el resultado. ¿Qué más puede hacer ahí? ¿Qué cree que puede hacer ahí? Si nos dicen el valor numérico, ¿podríamos resolverlo? Ah, bueno, si yo les doy valor numérico, o sea que la X valga 3 y la Y valga 5, pues ustedes pueden resolverlo por valor numérico, pero en este momento no estamos hallando valor numérico, sino estamos haciendo la división. Solamente eso, aplicando las propiedades. No estamos haciendo ese valor numérico de expresiones que hicimos antes con la suma y la resta. ¿Listo? ¿Es claro? Profe, Sí. profe, es que no se ve muy bien en la parte de arriba del tablero del ejemplo 3. ¿No se ve muy bien? No, Espérate, trato de correrlo aquí. Ahí, creo que ya mejoró. ¿Cierto? ¿Mejoró? Más o menos. Ok. Bueno, pues lo que les digo, la clase de hoy está siendo grabada, yo les envío el link, pero entonces voy a hacer otro ejemplo a este lado, que creo que se veía algo mejor a este lado ahorita. ¿Cierto? Que tenga los mismos no, parecido el procedimiento al último ejemplo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo lo siguiente, tenemos ejemplo 4. Si me piden hacer esta operación, menos 120 a la 5
escribo este 5 más claro. A a la 5, B a la 8, C a la 2. Y me dicen divídelo entre 25, A a la 7, B a la 10, C a la 4. ¿Qué tengo que hacer? Primero signos. Menos por más, menos. Listo, yo ya sé que el resultado va a ser negativo. Ahora, 120 sobre 25 ¿es simplificable o divisible? Es simplificable porque si este termina en 0 y este termina en 5, quiere decir que tiene quinta, ¿cierto? Entonces, quinta de 120. Entonces lo que hago es dividir 120 entre 5. 5 por 2, 10, aquí 20, da 24, ¿cierto? Entonces aquí es quinta, 24. Quinta, 5. Entonces quedó 24 arriba y 5 abajo. ¿Listo? Ahora la letra A. A a la 5, le resto el de abajo que es 7. Ahora voy con la letra B. 8 y le resto 10. Y voy con la letra C, que es 2 y le resto 4. Entonces 2 y le resto 4. Listo. Entonces aquí ¿qué va a quedar? Va a quedar menos 24 quintos. 5 menos 7 da 2. Perdón, negativo. 8 menos 10 da menos 2 también. Y C, 2 menos 4 dio menos 2. Todos dieron negativos. ¿Qué pasa? Como todos dieron negativos, todos van a ir abajo. Lo único que queda arriba es el menos 24. Entonces, menos 24 queda arriba. Y abajo voy a colocar el 5. Bajo la A, y ya queda positivo, A cuadrado. Bajo B, que queda positivo. Y bajo C, que queda positivo. Y este sería el resultado del ejercicio. ¿Ya? Porque como todos eran negativos, todos tenían que cambiar de posición. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Yo, Sí. profe. Las letras se pasan abajo específicamente por algo. Pues para que, Casi al final de... pues como son negativos los resultados, para volverlos positivos, por eso se pasan abajo. Ah, ok. Si fuera positivo, no había necesidad de pasarlo abajo porque es que ya es positivo. Solamente se pasan a la parte de abajo los que son negativos para volverlos positivos. ¿Alguien más iba a preguntar? Profesor, Sí. si todos, ninguno quedara negativo, sino que todos quedan positivos, ¿todos se colocarían en la parte de arriba o Sí, al señor. Sí. lado de la flecha? No, todos se colocan en la parte de arriba. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo como el que me están preguntando. Si yo tengo menos 75, x a la 4, y a la 7, z a la 10, sobre 15, x a la 2, y a la 3, z a la 8. ¿Qué hago? Entonces, lo mismo, menos por más, menos. Listo, la respuesta va a ser negativa. 75 es divisible entre 15, entonces 75 dividido 15, 5. 5 por 5, 25, a 25, 0 y 2. 5 por 1, 5 y 2, 7, a 7, 0. Quiere decir que da 5. Entonces aquí 5, al dividir esto contra esto, me da 5. X, 4 menos 2, que es el exponente de la X abajo. Y, 7 menos 3. Y Z, 10 menos 8. Entonces, menos 5, X, 4 menos 2 da 2, 7 menos 3 da 4, entonces quedaría Y elevado a la 4, y Z, 10 menos 8 da 2. Como no hay ningún negativo, entonces el resultado sería este. Si tuviera yo un negativo en este caso, se bajaría nomás. Vamos a hacerlo así de esta manera. Voy a coger los mismos términos de aquí, o sea, voy a dejar menos 75, voy a tener aquí x4, y a la 7, y le voy a bajar el exponente a la z para que me dé negativo. Entonces voy a decir que z va a ser 4 sobre 15
x a la 2, y a la 3 y z a la 8. Es parecido al ejercicio que tenemos acá, pero solamente le cambié el valor a una de las letras. ¿Listo? Entonces aquí, menos por más menos, ya sabemos que 75 dividido 15 da 5. x4 le resto 2, que es el exponente de la x de abajo. Y, 7 menos 3. Y z, 4 menos 8. ¿Listo? Entonces voy a subir acá. Entonces, ¿qué queda? Menos 5. 4 menos 2, entonces queda x al cuadrado. 7 menos 3, entonces queda y elevado a la 4. Y 4 menos 8 da menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que el único que es negativo es z a la 4 y lo tengo que bajar. Entonces, ¿qué queda arriba? Menos 5, x a la 2, y a la 4. Y abajo, como denominador, este z a la menos 4 queda como z a la 4 en la parte de abajo. Quiere decir que el resultado del ejercicio es este. ¿Listo? Entonces simplemente es bajar lo que necesite bajar para cambiarse de signo. No es más. Eso es todo lo que deben realizar. ¿Listo? Entonces por eso les digo, estos son los preliminares. Esta semana creo que tenemos por ahí otra horita. Y es lo que vamos a trabajar la próxima semana. Obviamente esto es algo muy sencillo y la próxima semana lo que vamos a trabajar es de división de polinomio sobre monomio, que es algo muy similar a lo que estamos trabajando, solamente que es un poco más extenso, depende del polinomio, pero es exactamente lo mismo. ¿Listo? ¿Qué dudas hay? ¿Qué preguntas? Profe, Sí. o sea que cuando no se puede simplificar el 1, o sea, por ejemplo en el ejemplo 4, 120 es divisible entre 25, entonces es como si se simplificaran o Sí, algo así. exactamente, siempre lo hemos dicho. Si no es divisible, es simplificable. Y si no es ni divisible ni simplificable, pues se queda así. ¿Listo? Entonces me toca primero mirar si es divisible, Profe, luego si es simplificable y luego si no lo es. profe, Sí, sí. si digamos todos son negativos, ¿Qué pasa? Si o todos sea, llegan a ser negativos, pues simplemente lo que hace es que el 5 se queda arriba y todos van a bajar. O sea que queda menos 5 dividido todo lo que quede, lo que era negativo en las letras. O sea, todo lo que sea negativo se baja. Así como hicimos aquí, en el primer ejemplo, en el ejemplo número 4. Este negativo y este negativo, ¿qué hicimos? Lo bajamos todo. ¿Listo? sí, gracias, profe. Ok. ¿Qué otra duda hay? Profe, y esa es división de monomios, ¿correcto? Esto es división entre monomios. Son divisiones entre monomios. Profe, ¿Sí? de esto, ¿cómo que vamos a tener algún taller hoy? No, yo no les voy a dejar actividad esta semana porque acuérdense que cuando hay parcial, no les dejo esa actividad. O sea, la actividad de esta semana es el parcial. Entonces Listo. tienen que estudiar y demás cosas para preparar muy bien ese parcial. Y ya la próxima semana dejamos el taller de esto o de lo otro que estemos trabajando. ¿Vale? Vale, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Bien. Entonces, muchachos, por favor preparen ese parcial de este viernes. Acuérdense que vale el 15% de la nota final de este segundo periodo. Empiecen con pie derecho. Ya sé que tienen y se ha evidenciado que tienen muy buenas notas en las actividades que ustedes están entregando, pero entonces no significa que no van a preparar de buena manera ese parcial. Entonces, acuérdense que tiene un peso bastante grande. ¿Aroca está por ahí todavía? Sí, profe. Aroca no recibí su actividad de esta semana, de la semana pasada. ¿Por qué? No sé, profe. Tuvo una complicación y no la entregué. ¿Complicación de qué tipo? No, pues se me olvidó en verdad. Ok, usted me hace un favor, ya que está por ahí, usted me regala el número de celular de su mamá, por favor. 301 Sí, 606
¿Cómo? 301. Sí, Sí, siga. 606 606 9024. 9024. ¿Cómo se llama ella? Luz Adriana. Listo, gracias. Bien, muchachos, entonces, no siendo más por el día de hoy, por favor preparen ese parcial, estudien y pues nos estamos charlando, ¿vale? Entonces, no lleguen a la otra clase, están a 6 minuticos para conectarse a la siguiente clase y preparar todo lo que necesitan. Y nos vemos en esta semana en el parcial. Que les vaya muy bien, por favor estudien y prepárenme. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Quién me iba a hacer una pregunta? Chao. ¿Alguien tenía una pregunta por ahí? Sofía Castillo. Por eso, pregúntame, Sofía. Profe, este tema sí no entra en el parcial, ¿cierto? Este tema que acabamos de ver de división, no. Es hasta Solo lo de los... multiplicación. Yo ya les envié los temas, señorita Ok, Castillo, se los envié la gracias. semana pasada. ¿Listo? Entonces, por favor, revísalos. Ok. Basta Chao, profe. multiplicación. ¿El parcial es este viernes? Sí, señor. Ok. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces nos hablamos, que estén muy bien. Chao, profe. Buen día. Luego, profe. Gracias. Chao, Chao. profe, gracias. Chao, igual.